necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Muy buenos días para todos. Acá estamos como todos los sábados estudiando la palabra del Señor con nuestros apuntes y qué bueno es que ya 2 semanas sí terminamos este estudio, este año donde el Señor nos ha hablado, nos ha ministrado y bueno, eso no significa que no vamos a seguir estudiando. El año que viene seguiremos estudiando la palabra del Señor, por supuesto, porque siempre necesitamos comer de la voz de Dios. Así que bueno, vamos a hacer el resumen de esta semana. A partir del 5 de diciembre teníamos que leer Hechos 23 al 25. Bueno, el capítulo 21 tenemos la historia, 21 de Hechos, tenemos la historia de Pablo siendo arrestado en Jerusalén y acusado injustamente por causa de su fe en Cristo y de su predicación. En el capítulo 22, Pablo relata a todo el pueblo su conversión. Y en el capítulo 23 es llevado ante el concilio, los principales sacerdotes, para saber ellos por qué había sido acusado. Pablo es llevado de aquí para allá para terminar al final, termina en Roma, capital del imperio, y presenta su defensa ante el César en el capítulo 28. Bueno, en el capítulo 23, versículo 11, dice: ¿qué palabras le dijo el Señor a Pablo cuando estaba preso en Jerusalén? El Señor le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Y bueno, eso era lo que Pablo hacía. Él obedecía todo lo que el Señor le pedía. ¿De qué acusaba Tértulo a Pablo? Tértulo lo acusaba a Pablo por ser una plaga, promotor de sediciones entre los judíos y cabecilla de los nazarenos, y de profanar el templo. Esa era la acusación que recibía Pablo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuvo preso Pablo en Jerusalén? Estuvo aproximadamente 2 años. Sin embargo, él no dejaba de predicar, como dice Hechos capítulo 25, 19, Pablo decía, y su predicación era esta: yo afirmo que Jesús está vivo. Este era el mensaje de Pablo y con esto recorrió todo Asia predicando que Jesús está vivo. Para él no había ninguna duda y era tal el entusiasmo con el cual Pablo predicaba que hasta el más escéptico tenía que pensar en las palabras que él hablaba. De su seguridad, su convicción, su entusiasmo conmovían los corazones de la gente. Y bueno, fue así como muchas iglesias fueron fundadas gracias al evangelio, al evangelismo que realizó Pablo, todos sus viajes y todo lo que él iba ganando para el Señor. En otro tiempo, recordemos que Pablo también puso toda su pasión en lo religioso, sus costumbres, las tradiciones, pero ahora él está totalmente convencido de que Jesucristo está vivo, que Él
es el Hijo de Dios, que vino a pagar el precio por nosotros, pero que venció a la muerte. Esto es lo que le da sentido a la vida. Un Jesucristo vivo nos da gozo, nos da paz, seguridad, llenura, pasión, alegría. Un Jesucristo religión, solo religioso, da estructura, aburrimiento, cansancio, fatiga, etc. Ojo, no es que el Señor Jesucristo dé una u otra cosa, sino lo que digo es que hay cristianos que no pueden hablar de un Cristo vivo porque lo que han hecho de Jesús no es más que una religión. Pero cuando nos conocemos, cuando verdaderamente entendemos quién es Jesucristo, todo cambia. Por eso, siempre examinemos nuestro corazón para verdaderamente saber y entender que Jesús no es una religión, Jesús es vida, es una vida abundante. No significa cuánto tenés, sino a quién tenés dentro tuyo. Él es el que te da la pasión para vivir por Él cada día. Seguimos un poquito más en Hechos 26 al 28. Bueno, acá tenemos, sobre Pablo nos pregunta, ¿de qué nación era? Era de Jerusalén. Él practicaba antes de convertirse a Jesucristo, era de los fariseos. ¿A qué se dedicó antes de conocer a Cristo? Bueno, iba en contra de Jesús, encerrando en cárceles a cristianos y dando su voto para que los maten. Pero un día se encontró con Jesús. ¿A qué hora fue? Al mediodía. ¿Y cuáles fueron las palabras primeras que Jesús le dice? Saulo, ¿por qué me persigues? Esas son las primeras palabras que Jesús tiene hacia Pablo, pero también le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Para qué se le manifestó al Señor? Bueno, para ponerlo, dice, por ministro y testigo de su reino. Hoy nosotros somos testigos de la obra de Dios, primero en nuestras vidas, para poder también predicar a otros de Jesucristo. Bueno, dice, ¿por qué Pablo fue enviado a Roma para ser juzgado por el César? Porque Pablo apeló a ir al César. Recordemos que fue lo que el Señor le dijo, así como padeciste en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Es decir, que Pablo que estaba apelando a algo que el Señor le había encomendado. La pregunta 3 dice, ¿qué sucedió en el viaje de Jerusalén a Roma? Hubo un naufragio y Dios hace una obra tremenda en una isla donde terminan todos porque el barco se perdió y bueno, llegaron con partes del barco a la isla, en la isla de Malta. En primer lugar, una víbora mordió a Pablo, una víbora, mortal. Todos estaban esperando que él muera, pero la sacudió, la tiró al fuego y nada le pasa a Pablo. Todos están esperando que Pablo muera y como no muere, entonces la gente que estaba en la isla lo adjudicó como un dios. Pensó que Pablo era un dios y bueno, ahí lo recibieron, le abrieron las puertas de sus casas y los hospedaron durante 3 días. Pero también Pablo oró por el padre de Publio, quien estaba ahí en la isla, que tenía fiebre y disentería, y se sanó. Y muchos enfermos venían de la isla y eran sanados porque Pablo oraba por ellos. ¿Qué hizo Pablo en Roma? Pablo vivió en Roma en una casa alquilada por 2 años y venían a él y los recibía a todos. Bueno, acá tenemos una reflexión que ustedes pueden leer que habla acerca de que no fui rebelde. Eso es lo que les estaba comentando recién, ¿no? Como Pablo siempre obedecía lo que el Señor le mandaba. ¿Y habían problemas en camino? Sí, y habían varios. Problemas muy graves, al punto de siempre pensar que iba a perder la vida. Pero la vida de Pablo estaba en manos de Dios, así que pasara lo que pasara, sabía que Dios iba a estar ayudándole, abriéndole las puertas que otros cerraron. Vamos al libro de Efesios. ¿Para qué oraba Pablo por los hermanos? Fíjense en lo que dice Efesios, es la carta a la iglesia que estaba en Éfeso.
Entonces Pablo oraba para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La pregunta dice, ¿cuál es la condición del hombre sin Dios? Están muertos en delitos y pecados. ¿Sobre quiénes puede operar sobre Satanás? Satanás puede operar sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor. Para pensar, ¿dónde está el cristiano? ¿En qué posición? Y dice que está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué más oraba Pablo por los hermanos? Para que el Señor los fortalezca espiritualmente, que estén arraigados y cimentados en amor y comprendan cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Dios. Tremenda esa palabra y qué hermoso es poder vivirla. Siempre vivir conociendo el amor de Dios, que nunca lo vamos a terminar de conocer, sino que siempre hay algo nuevo que tenemos que conocer del Señor. Esa es mi experiencia, no sé cuál es la tuya, pero el Señor siempre nos sorprende porque para nosotros quizás nuestra mente humana no puede comprender la cantidad de amor que Dios tiene, porque es ilimitado. Él no tiene un límite, nosotros sí lo tenemos, pero Dios tiene un amor ilimitado para vos y para mí y para todo aquel que se acerca al Señor. Seguimos un poquito más, Efesios 4. Bueno, acá hay bastante que estudiar, que escribir, y qué bueno es escribirlo porque así lo memorizamos más. Dice, ¿qué cosas pide el Espíritu Santo por medio de Pablo a la iglesia? Estamos en Efesios 4. Les pide que vivan de acuerdo a la palabra de Dios, que vivan con humildad y mansedumbre, que se soporten, soportándose con paciencia los unos a los otros, que estén dispuestos rápidamente, solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu. En segundo lugar, ¿para qué Dios dio los ministerios? Recuerden que los ministerios es el ministerio del apostolado, del profeta, el evangelista, los pastores y los maestros. ¿Para qué Dios dio los ministerios? Para perfeccionar a la iglesia, a los santos que somos nosotros, para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que para llegar a ser como el Señor tenemos un largo camino y ahí vamos aprendiendo a medida que el Señor nos va enseñando y nos va corrigiendo. ¿Qué otras cosas pide el Espíritu Santo? En el capítulo 4, y hay varios textos, lo que pide es que no andemos como los gentiles, los que no conocen al Señor, en vanidades, que se despojen del viejo hombre que está viciado, que se renueven en el espíritu de nuestra mente, que eso fue lo que el pastor nos habló el domingo, que se vistan del nuevo hombre creado según Dios, desechando la mentira, que hablen la verdad, que pueden enojarse pero que no pequen, airaos pero no pequéis, no den lugar al diablo, que el que roba no robe más, sino que trabaje para que con sus manos lo que es bueno haga, para que pueda compartir a aquellos que necesitan. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No entristezcan, dice Pablo, el Espíritu de Dios con el que fuisteis sellados. Lo que les pide también el Espíritu Santo es que quiten de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, ser buenos unos con otros, sean buenos unos con otros. La pregunta 4 dice, consejos del Espíritu Santo a los cristianos. ¿Cuáles son los consejos? Estos eran los consejos a toda la iglesia, ahora a los cristianos también les da consejo. Que seamos imitadores de Dios, que andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que no se nombre entre ustedes fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre. También ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, es decir, una mala pasada, algo que produce repugnación ante Dios, cosas que no convienen, sino antes bien que demos siempre acciones de gracias. También dice
bueno, esto está por letras. Ningún avaro, fornicario o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Consejos que le está dando el Espíritu Santo a los cristianos: que no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. También les dice: no se embriaguen con vino. Mejor sean llenos del Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hay consejos acerca del matrimonio que le pide a las casadas. Este texto a veces tan cuestionable, que las casadas estén sujetas a sus maridos. Y también les pide, y la mujer, que respete a su marido. Claro, estamos hablando de un marido cristiano, un marido que ama, un marido que honra a su esposa. No va a haber problema de sujeción cuando todo está hecho en la base del amor y del respeto. Porque también Dios le pide a los maridos que amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, que ese es el amor que pide Dios a los maridos, estén dispuestos a entregarse a su esposa para que ellas puedan sentirse amadas, protegidas. Porque les dice: ámenlas como a ustedes mismos. También hay consejos para los hijos. Acerca de los hijos, ¿qué pide Dios? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Hasta qué edad? Siempre hay que honrar a los padres, porque entonces tendrás larga vida sobre la tierra. Estamos hablando de padres cristianos, que su consejo siempre va a ser bueno para vos, o va a ser bueno para mí. Pero también le pide a los padres. ¿Qué les pide a los padres? Que no provoquen a ira a sus hijos, que los críen en una disciplina amorosa y amonestación del Señor. También, bueno, vamos a Filipenses, la carta a la iglesia de los filipenses. Le dice también en oración a los hermanos de Filipos que el amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Es decir, que ese amor, que sea el amor de Dios. En ciencia está hablando del don del Espíritu Santo y de conocimiento, el conocimiento acerca de Dios. Y eso es lo que Pablo le pide en oración: abunden en amor, que aprueben lo mejor para ser irreprensibles el día de Cristo. Una cosa extraña, dice: ¿por qué predican algunas personas? Algunas personas predican por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Esa es la persona que predica de manera correcta. ¿Qué dice Pablo que Dios le había concedido a él y a los cristianos? En el capítulo 1, versículo 29. Dios le había concedido que no solo que crean, sino también que padezcan. ¿Cómo debemos hacer todo servicio para Dios? Hacer todo, dice, sin murmuración, no darle rienda suelta a la lengua, y contienda, porque Dios no lo recibe de esa manera. Escriba en detalle qué cosas nos manda a pensar Dios. Hacer, dice: por lo demás, hermanos, pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que no aprueba ningún mal pensamiento. Eso lo desechamos, eso se lo entregamos al Señor. Bueno, seguimos en Colosenses. Fíjense que todas estas cartitas son cortitas, por eso vamos viendo una por día. Colosenses del 1 al 4 dice: ¿a quiénes dice Pablo que no hay que ofrecer culto? No hay que ofrecer culto a los ángeles. ¿Qué dice Dios que debe hacer el cristiano? Que busque las cosas de arriba, no las de abajo. ¿Qué cosas tenemos que hacer morir en nuestra vida? Los deseos pecaminosos. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
¿Qué otras cosas debemos dejar? También debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo esto lo dice en Colosenses capítulo 3. El Hijo de Dios dice cómo debe vestirse. Debe vestirse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, soportándose los unos a los otros de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Qué dice Pablo acerca de la palabra de Dios? Que la palabra more en abundancia en vosotros. Y luego dice Pablo acerca de lo que hacemos. Todo lo que hagamos, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Y también nos dice, ¿qué nos pide el Señor en Colosenses 4, del 5 al 6? Anden sabiamente con los de afuera, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y bueno, llegamos al libro de Hebreos. Hoy tenemos que leer Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 2, 1? ¿Qué debemos hacer? Que atendamos a las cosas que hemos oído, porque no sea que nos deslicemos. Es decir, que prestemos atención a todo lo que el Señor nos enseña, nos habla, no vaya a ser cosa que nos deslicemos. ¿Cuáles fueron dos de las razones por las que murió el Señor Jesús? En primer lugar, murió para destruir al diablo, quien tenía el imperio de la muerte, dice este texto, para libertar a los que por temor estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vence la muerte y Él nos da la victoria. Por eso nosotros tenemos paz si morimos, porque no se termina ahí. Tenemos vida eterna con el Señor Jesús y por eso hemos creído en Jesucristo, el que venció la muerte. Y la última pregunta dice, ¿de quiénes dice Dios que tienen el corazón malo? Un corazón malo es un corazón de incredulidad. Fíjense, Dios menciona que un corazón malo es aquel que no cree. Un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay un texto en Hebreos 4:16 que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro para nuestras vidas. Qué tremendo el valor de estas palabras. Pensemos por un momento en el trono de la gracia. ¿Cuántas veces lo necesitamos? ¿Cuántas veces necesitamos perdón? ¿Cuántas veces necesitamos restauración? Ese es el trono de nuestro Dios, de tu papá, de mi papá, al cual nos podemos acercar confiadamente, sabiendo que vamos a ser entendidos, perdonados, restaurados. El Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Por tanto, nosotros podemos acercarnos a ese trono celestial, sabiendo que el Padre nos recibe. Por eso, el trono de la gracia está denominado de esa manera, porque de Él fluyen de parte de Dios el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón, el poder espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo, los dones y todo lo que necesitemos en cualquier circunstancia. Esta es una de las mayores bendiciones de las que gozamos los que creemos en el Señor Jesús, y es que a través de Él tenemos siempre el camino abierto para buscar la ayuda de Dios que necesitemos. ¿No le parece a usted que es una tremenda bendición? Yo creo que sí. Es una gran bendición porque con confianza nos acercamos a Él. Oramos y le entregamos todo lo que hemos aprendido al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu trono. En Él, Señor, tenemos perdón porque hay tanto por seguir aprendiendo, practicando en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque queremos llegar a tu plenitud. Correginos, enseñanos, ayúdanos, Espíritu Santo, para seguir adelante en esta carrera preciosa que tú nos has encomendado, para seguir predicando de tu Evangelio y que podamos seguir siendo testigos de lo que hiciste en nuestras vidas para llevarles el Evangelio a otros que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque en tu nombre hay poder, hay salvación, hay perdón, hay misericordia, hay restauración, hay amor, y por eso te damos gracias. Gracias, Padre,
Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Gracias porque estamos terminando este año tomados de tu mano y porque tu palabra no nos ha faltado. Toda la gloria sea tu nombre, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga y nos estamos viendo el día de mañana en la casa de nuestro Padre para alabarlo, para bendecirlo y para darle toda la gloria. Que Dios te bendiga. Recordad que estamos en la mañana a las 10 y a las 19:30 horas por la tarde en Centro Cristiano. Que Dios te bendiga.